Vamos a continuar cantando el himno número 47. El himno número 47. El grande amor del Salvador, muriendo en vez del pecador. Su santo empeño por salvar, ¿quién lo podrá contar? Número 47. El grande amor del Salvador, muriendo en vez del pecador. Su santo empeño por salvar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? La maravilla de su amor cruza afrentosa cruel dolor que padeció en mi lugar. ¿Quién la podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién la podrá contar? Incomparable Salvador, cuán tierno es tu precioso amor, cuán imposible de contar, cuán grande y sin par. ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién la podrá contar? Muchas gracias por estar acá, por la atención que está prestando a la predicación del Evangelio. Vamos a leer otra vez en las Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1. Desde el versículo 20. Estas palabras que vamos a leer son como una especie de radiografía. Revela lo que ha sido la historia de la humanidad hasta el día de hoy delante de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Después de leer una lista de esta naturaleza, hay algo que sorprende. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué versículo? ¿Qué palabras? El amor de Dios. El último versículo que hemos leído, cuando uno lo contrasta con la lista que hemos leído, uno dice, ese amor de Dios es incomprensible.
Cuando la madre acaricia con ternura a su bebé, es su hijo. Lo ama porque es su hijo. Cuando el hijo honra a su papá o a su mamá, los ama porque son sus padres. Pero mire, amigo, ¿a quién es que Dios ama? Dios ama a una raza humana que tiene las características que el apóstol Pablo describe en el capítulo 1 de esta carta. Y esa lista que hemos leído destaca algunas cualidades del ser humano. La primera cosa que el apóstol Pablo dice, el ser humano es un ser ingrato. En vez de glorificar a Dios y en vez de darle gracias a Dios, el ser humano le ha dado las espaldas a Dios. Somos ingratos. El aire que respiramos, la vida que tenemos, el planeta en el que habitamos, son algunas razones para uno detenerse, elevar una mirada al cielo y decirle a Dios, Dios, te doy gracias por esto. ¿Usted le ha dado gracias hoy a Dios por la comida que usted ha comido? El apóstol dice, el ser humano es un ser ingrato hacia Dios. Él dice allí en el capítulo 1 que muy pocas veces nos detenemos para darle las gracias a Él. No le dieron gracias, sino que nos envanecimos en nuestros vanos razonamientos. Pero otra característica que el apóstol menciona en el capítulo 1 es que el hombre, en vez de rendirle culto al Creador, le ha venido rindiendo culto a otras criaturas. Y él menciona aquí a animales. Dice aves, cuadrúpedos, reptiles. Y él menciona que no solamente es que el hombre se ha inclinado para rendirle el culto a ese tipo de seres vivientes, sino que se ha rendido para realizarle culto al mismo hombre. En vez de rendirle culto al único y solo Dios verdadero, el creador de todas las cosas. ¿Usted le ha rendido culto a otra cosa que no sea Dios? El apóstol dice, el ser humano se ha caracterizado por ser idólatra. Pero él también, avanzando en el análisis que él hace de la raza humana, él dice, el ser humano es un ser inmoral. Y sabe, esta es una lista que cuesta leerla 2 veces. Pero si usted puso atención, usted se habrá dado cuenta de la descripción que el apóstol hace de la vida moral del ser humano. La fornicación en todas sus expresiones. Él dice aquí que la lascivia
y hechos vergonzosos que el hombre ha practicado en su vida de inmoralidad. Y qué triste que cada vez está haciéndose como algo más normal entre nosotros la vida del hombre en su homosexualidad. Eso es inmoral delante de Dios. Pero también el apóstol dice que la vida del ser humano aquí en la tierra se ha caracterizado por la incredulidad. Porque dice aquí que no tomaron en cuenta a Dios. En otras palabras, el hombre no le ha venido haciendo caso a lo que Dios dice. Puede ser que lo haya oído a través de lo que la Biblia dice, pero el hombre no le hace caso a lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice que está establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. ¿Usted lo cree? Si usted lo creyera, no viviera como vive. El hombre no ha tomado en cuenta lo que Dios ha dicho porque sencillamente no le cree. Y el no creerle a Dios es como decirle a él: Dios, tú eres un mentiroso. Porque ¿a quién es que uno no le cree? Al que dice la mentira. Pero otra cosa que el apóstol describe en esta lista es que el ser humano se ha caracterizado por una vida indomable. Porque él dice, mire, hay algunos que han entendido el juicio de Dios. Pero aún así no solamente siguen practicando el pecado, sino que dice aquí, no solo hacen el pecado, sino que también se complacen en los que la practican. En otras palabras, el hombre ha manifestado un espíritu de rebeldía. Es una persona indoblegable. Mantiene una altivez y una arrogancia y le cuesta someterse a lo que Dios dice. Es una raza indomable, indoblegable. Por eso es que más adelante aquí leemos, es que no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que llama la atención lo que hemos leído. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo puede Dios amar a una persona ingrata, idólatra, inmoral, incrédula, indomable? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dios nos ama, mi querido amigo, y Dios le ama. No le ama por lo que usted es. Él le ama a pesar de lo que usted es. Y eso es algo que es incomprensible. Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Dios le ama a usted. Usted ha llegado a entender esa verdad. Dios le ama. Ojalá usted no solamente pudiera pronunciar con sus labios, sino también con su corazón: Dios me ama. A pesar de lo que yo soy, a pesar de mis pecados, mi ingratitud tal vez, mi incredulidad tal vez, mi vida de inmoralidad tal vez, mi vida de ser indomable tal vez, mi vida de idolatría, a pesar de eso,
Dios me ama. Eso es un amor incomparable y es un amor inalterable, porque Dios le ama a usted cada día, desde que usted nació, de la misma manera como le está amando hasta esta noche. Dios le ama. Mi querido amigo, y no hay un amor como el amor de Dios. Si hay algo que de Dios nos atrae, es el hecho de saber es que Él me ama. Y en este versículo el apóstol habla del interés de ese amor. Cuando uno ama, uno quiere el bien de la persona que uno ama. Por eso es que la Biblia nos dice acerca de Dios las dos caras de ese amor. La primera es que Él dice, Él no quiere la muerte del que muere en sus pecados. Pero la Biblia también nos dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. El interés del amor de Dios consiste en que Él no quiere que usted muera como está. Porque si usted muere en sus pecados, usted va a enfrentarse con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios ha determinado que la paga del pecado es muerte. Usted tendrá que enfrentarse delante del juez para entregarle cuenta a Dios por sus pecados. Pero ese Dios que le ama no quiere que usted muera en sus pecados. No es una complacencia para Dios mirar la muerte de alguien que muere en sus pecados. Una vez estaba un hombre visitando la casa de otra persona y en el patio tenía una especie de veleta. Y en la veleta tenía escrito las palabras: Dios es amor. Por supuesto, la veleta colocada en el patio, dependiendo de la brisa y del viento, apuntaba hacia un lado, apuntaba hacia otro lado, y durante el día estaba apuntando en diferentes direcciones, dependiendo de la brisa. Entonces la persona le pregunta al que había colocado la veleta allí: ¿es que el amor de Dios es así? Es un amor que cambia dependiendo de la dirección del viento. Y la respuesta fue: no es que cambia dependiendo de la dirección del viento. Es que a pesar de la dirección del viento, a pesar del viento que hace que esa veleta apunte en uno o en otro lugar o dirección, Dios sigue siendo amor. Y mire, mi querido amigo, a pesar de la vida que usted haya llevado, a pesar de el pecado que usted haya practicado, Dios le sigue amando. Y la demostración de que Dios le sigue amando, una de esas demostraciones es que usted está aquí. Porque Él quiere que usted oiga lo que Él ha hecho para manifestar su amor. Su interés es que usted no se pierda, pero ese interés le ha llevado a Él a intervenir en este mundo. Por eso este versículo habla de la intervención de ese amor. ¿Qué ha hecho Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ese Dios, mi querido amigo, que le ama, envió a su Hijo. Usted ha oído Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese Hijo Dios lo envió, y dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día un ángel anunció en los campos de Belén a los pastores que cuidaban sus rebaños: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito día, amigo, cuando Él entró en este mundo. Dios lo estaba enviando a Él para mostrarnos su amor. Él intervino en este mundo. Y cuando Dios lo envió a Él, no lo envió solamente para hacer milagros. Y Él hizo milagros. No lo envió solamente para predicar la palabra de Dios. Él predicó la palabra de Dios. Pero es que Dios lo envió a Él para que Él muriera por ti y Él muriera por mí. Y el Señor lo sabía. Él dijo: yo he venido para hacer tu voluntad. Y un día ese Hijo fue al Calvario. Fue levantado en la cruz en el Calvario. Y Él estaba llevando en su cuerpo la carga de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios quiso castigarlo a Él para no castigarnos a nosotros. Y amigo, Él padeció por nuestros pecados. Las palabras que el Señor expresó en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son la expresión de que Dios estaba castigándolo a Él por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Él no quiere la muerte del hombre en sus pecados. Porque el deseo de Dios es salvarnos, llevarnos al cielo, borrar nuestros pecados. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo sabe usted que Dios le ama? Porque Cristo murió en la cruz por sus pecados. Usted puede en esta noche con toda confianza decir, como dijo el apóstol Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió porque Dios le ama a usted. Cristo murió porque para poder Dios llevarlo al cielo a usted, Cristo tenía que responder por nuestros pecados. Y por eso, cuando uno compara la lista del capítulo 1 de Romanos, una lista negra. Algunas veces cuando uno elabora la historia de un paciente y va analizando el estado de salud de ese paciente, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Llega el momento en que uno tiene que decir: aquí no hay nada que hacer. Es cuestión de días y algunas veces es cuestión de horas para que sucumba ante la muerte. Cuando uno lee esa lista del capítulo 1 de Romanos
Y llega, si uno es sincero,